Vamos al libro de los Gálatas, al capítulo 5. Vamos a los versículos del 7 al 12. Vamos a leer desde el versículo 1 para recordar el contexto y tomar todo el pasaje completo. Entonces vamos a leer del 1 hasta el 12. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias nuevamente por tu palabra, y te damos gracias por la libertad que tenemos en Cristo, porque por la fe tenemos la confianza de que ya todo lo tenemos, ya es nuestro, aunque no lo hayamos recibido, pero tenemos la adopción, la justificación, la glorificación. Te damos gracias, Padre, por esta obra que tú estás haciendo y que no vas a dejarla hasta que esté terminada en cada uno de nosotros. Padre, te pedimos tu misericordia y que nos ayudes en este tiempo de estar caminando en el mundo, que no nos olvidemos nunca de esa libertad que tenemos y de esa gracia que viene de ti y en la que ya tenemos la victoria. Ayúdanos a seguir tu palabra con diligencia, a entenderla, pero tú eres el que nos da ese espíritu para que entendamos lo que dice tu palabra. La leemos y a veces no sabemos qué significa, Padre. Abre nuestro entendimiento, obra en nosotros, que no se quede nada más en el intelecto, sino que llegue a nuestro corazón, que desde ahí obre a través de tu Espíritu, Padre. Pedimos todo para tu gloria en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Cristo pagó todo el precio de nuestra libertad cuando estábamos en una condición de esclavos del pecado y de un sistema de ritos y sacrificios dentro del que vivíamos tratando de ser justificados sin lograrlo nunca. Cristo murió en nuestro lugar, pagando en nuestro lugar el castigo que merecían nuestros pecados, y así nos hizo libres.
libres del pecado que no podíamos dejar y libres de la maldición de la ley que exige como pago la muerte del pecador. Ya como personas libres, el Padre de Cristo nos adoptó como hijos suyos y nos hizo herederos de toda su riqueza, con todos los derechos, como hijos libres que somos, como miembros de su familia. No tenemos que aportar nada más al pago completo que ya hizo Cristo. Para Dios somos sus hijos y por eso, porque somos sus hijos, somos aceptados y amados por Él. Esto viene porque por la fe le creímos a Dios, creímos sus promesas dadas en el Evangelio y pusimos nuestra confianza en Cristo, en su obra en la cruz para nuestra salvación, dejando de confiar en nuestra propia justicia, dejando de confiar en nuestras obras, en nuestra religión y hasta en nuestra nacionalidad. Por esa fe puesta en Cristo quedamos unidos a Él, por lo que Dios, al vernos, ve a Cristo, ve a uno de sus hijos y recibimos el trato de un hijo. Debemos permanecer firmes en la libertad que nos consiguió Cristo y no regresar a nuestra antigua condición de esclavos, poniéndonos nosotros mismos a vivir de la manera como vivíamos antes, a vivir como esclavos. Si comenzamos a cumplir con algunas cosas que era obligatorio cumplir en la religión, cualquiera que ésta sea, de nada nos sirve Cristo. Si comenzamos a depender otra vez de las obras humanas, del esfuerzo humano, de la religión, o de seguir reglas para ser aceptados por Dios, tendremos que cumplir con todos los preceptos, pues si se cumple con uno solo, ¿por qué no tendríamos que cumplir con todos los demás? El que toma el camino del esfuerzo humano se desliga de Cristo y cae fuera de la gracia. Al depender de su propio esfuerzo para la justificación, ya no sería por gracia, sería un pago que se le debe por el esfuerzo que hizo. Eso significa que ellos deben comprar su libertad. Este es un pago que es imposible que sea dado por ellos o por ningún hombre. Vamos al Salmo 49, versículos 7 y 8. Recordando esta gran verdad en este salmo, solo el pago hecho por Dios mismo en la persona de Jesucristo nos puede salvar. Dice este salmo: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Los que confiamos en la obra de Cristo por el Espíritu que recibimos cuando creímos, tenemos la certeza de que nos presentaremos como justos delante de Dios. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Nosotros estamos esperando ese momento
cuando Cristo regrese. Porque estando en Cristo no tiene valor ni tener una religión ni no tenerla. No tiene valor ningún mérito humano. Lo único que tiene valor es la fe. La fe da como resultado una respuesta de un genuino amor a Dios, a nuestro Padre, una respuesta de agradecimiento en la que buscamos agradar y darle la gloria en todo lo que hacemos. No hacemos las cosas por obligación ni por sentirnos bien, porque tenemos que hacerlo, porque ya tenemos segura todas las promesas de Dios. Nuestra herencia eterna ya la tenemos, no tenemos que ganarla y ya no la podemos perder. Nuestro único motivo para tener una conducta ejemplar es el amor que tenemos por nuestro Padre y también por nuestra familia, por nuestros hermanos. Nos dice el versículo 7 de nuestro pasaje de Gálatas 5: vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? Los Gálatas, al principio de su vida cristiana, recibieron el Evangelio con fe y recibieron entonces el Espíritu Santo. La fe que tenían se mostró en el amor que tenían por Pablo. Hasta ahí en Gálatas, en el capítulo 4, versículo 14, recordamos esto. Dice Pablo: y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Aquí en este versículo 7, la vida cristiana es ilustrada por medio de un atleta que está compitiendo en una carrera, en la pista de atletismo. Los Gálatas empezaron bien su carrera, haciendo lo que tenían que hacer y viéndose un fruto del Espíritu. Desde que Pablo estuvo con ellos, el progreso que habían tenido era alentador. Pero con la llegada de nuevos maestros comenzaron a desviarse. El Evangelio no enseña que hay que guardar la ley para agradar a Dios. Eso es totalmente en contra de la enseñanza del Evangelio de la gracia. Lo más sorprendente era que los Gálatas se desviaran tan pronto. Entonces les pregunta Pablo: ¿quién os estorbó? Como si durante la carrera otro corredor se mete en el carril en el que va corriendo el atleta. El atleta, al ser estorbado, pierde el rumbo y cae o se sale de su carril, se sale de la pista. El resultado es que los dos pierden la carrera. En una carrera es importante empezar bien, pero es más importante mantenerse en la carrera, mantenerse dentro de la competencia, no perder el paso, ni perder el rumbo o caer. Pero es todavía más importante terminar la carrera. Vamos a Hechos 20, 24. Hubo un corredor en las Olimpiadas aquí en México en 1906,
68, un corredor africano que se cayó casi al principio de la carrera y se levantó, estaba lastimado, pero siguió corriendo y llegó 5 horas después, me parece, a la meta. Y él dijo, mi país no me envió aquí a iniciar una carrera, me envió a terminarla. Eso es importante, dice Hechos 20 y 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Muchos son los que empiezan bien en la vida cristiana, muchas veces con mucho entusiasmo, y empiezan a avanzar, empiezan a correr, a ir deprisa. Corrían bien al principio, pero hoy hay muchos que han abandonado la carrera. Fueron estorbados y dejaron de obedecer la verdad. En el caso de los Gálatas, empezaron a creer que era necesario su esfuerzo para completar la obra de salvación. Los que les enseñaban esta falsa doctrina eran los que los hacían tropezar, los que los estaban estorbando. Hoy hay muchas enseñanzas que nos pueden estorbar, desde el legalismo hasta vivir sin tomar en cuenta la ley moral, pasando por muchas otras enseñanzas, pasando por la religión solamente externa, pasando por el ateísmo, por el materialismo y por todas las enseñanzas que no están de acuerdo al Evangelio. Vamos a Gálatas 2:14, donde recordamos que Pablo reprende al apóstol Pedro, porque Pedro estaba siendo causa de desviar a los hermanos. Dice Gálatas 2:14: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué es lo que te estorba a ti? ¿Qué es lo que te puede sacar del camino? Pueden ser falsas enseñanzas, pueden ser lo que hagan otros hermanos, puede ser tu propio corazón, puede ser estorbado por muchas circunstancias en la vida. Te puedes desalentar, puedes tropezar, puedes caer y puedes aún salirte del camino y ahora no estar obedeciendo la verdad. Lo que tenemos que hacer es levantarnos y volver cuanto antes a la carrera. Si has salido del camino, debes de volver de inmediato. Mientras más tiempo pase, si vas avanzando en la dirección equivocada, cada vez te vas alejando más y más, y mientras más lejos estés, más difícil será regresar. Al final de la carrera, lo único que importa es si la terminaste, si llegaste a la meta o no.
Vamos a Filipenses 3:14. Pero una cosa hago, empiezo un poquito antes de 3:14. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién los estorbó para no obedecer la verdad? La verdad es la revelación de Dios en el Evangelio. Enseña a los hombres lo que deben creer y cómo deben vivir, cómo deben comportarse. Les enseña que Dios entregó a su Hijo por sus pecados para hacerlos libres, salvarlos y adoptarlos, y que por gratitud deben vivir vidas que sean dignas de un Hijo de Dios, vidas de obediencia y alabanza para la gloria de su nombre. ¿Qué es la verdad? La respuesta a esta pregunta es muy importante. Pilato le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Jesús vino para dar testimonio de la verdad. En Él está la verdad. Vamos a Efesios 4:21. Dice Efesios 4:21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Pablo escribe esta carta porque está convencido de que cuando alguien es estorbado, cuando alguien es engañado, cuando alguien es desviado de la verdad, cuando alguien se ha salido del camino, puede ser restaurado y convencido de regresar. Como dice unos versículos más adelante, yo confío de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Que hayan sido convencidos por otros de no obedecer la verdad no elimina la responsabilidad que tenían. Cada uno es responsable de sus actos. Nadie puede evadir su responsabilidad culpando a otros. Y por eso en varios pasajes los reprende. No pueden decir que los falsos hermanos tienen la culpa, así como los de la iglesia de Antioquía no podían decir que ellos fallaban porque Pedro se había equivocado, porque Pedro les estaba enseñando otra cosa, porque Pedro tenía la culpa. Cada quien es responsable de lo que hace. Dice el versículo 8 de nuestro pasaje: esta persuasión no procede de aquel que os llama. Los gálatas fueron convencidos de que debían obedecer la ley de Moisés y seguir los ritos de la religión judía, además de la fe en Cristo, para poder ser salvos. Este convencimiento o persuasión no viene de Dios, aunque los que los estaban enseñando decían que venían de parte de Dios. El llamado de Dios siempre es el mismo. El Evangelio, al igual que Dios
nunca cambia. Lo que dice hoy tiene que ser igual a lo que dijo al principio, cuando los llamó por primera vez. El llamado tampoco viene de Pablo. Ellos sabían muy bien que Pablo no era el que los había convencido de creer el Evangelio con argumentos. El llamado lo recibieron directamente de Dios, que los había elegido cuando oyeron el Evangelio por medio de Pablo. Vamos a recordarlo de Gálatas 1:6. El llamado es de Dios. Dice Gálatas 1:6: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El que los llamó es Dios, y de Él se estaban alejando. Los llamó por la gracia de Cristo. El llamado no ha terminado. Pablo les dice que la persuasión no proviene de aquel que os llama, no proviene del que los llama, del que los sigue llamando en ese momento. No los llamó al principio y se olvidó de ellos. Esto también es para nosotros. Cuando estamos lejos, nos llama día a día de muchas maneras para que vayamos a Él. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si la persuasión no proviene de Dios, proviene de nuestro enemigo, Satanás, que usa a otros para pervertir la verdad del Evangelio. El objetivo siempre es tropezarnos. Su objetivo es estorbarnos. Su objetivo es estorbar la obra de Dios. Vamos a 1 Tesalonicenses 2:18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Si hacemos caso a falsas enseñanzas o nos negamos al llamado para corregir lo que nos está alejando, le estamos diciendo no a Dios mismo. Estamos rechazando la gracia. Dice el versículo 9 de nuestro pasaje: un poco de levadura leuda toda la masa. Un pequeño error puede hacer tropezar a toda la iglesia. Un pequeño desvío en la dirección en que debe avanzar un barco, se va abriendo la distancia, se va abriendo la brecha, y mientras más se avance, resulta en una desviación cada vez mayor. Si los gálatas comenzaban a aceptar la circuncisión, no se detendrían ahí, seguirían tomando más mandatos, como ya habían empezado a hacer, de guardar ciertos días, y seguirían con ofrecer sacrificios y cumplir todas las prohibiciones de los alimentos y todo lo que mandaba la ley de Moisés. Seguirían con las tradiciones de los ancianos, como leíamos en el Evangelio de Marcos, a lavarse muchas veces antes de comer y a hacer más y más cosas, hasta tomar por obligatorio todos los
los ritos de la religión judía. Una vez que empezamos a enfocarnos en lo que hacemos nosotros, o en lo que podemos hacer, o en lo que deberíamos hacer, en enfocarnos en nuestras obras, comenzamos a confiar en nosotros mismos, empezamos a caminar en lo terrenal, comenzamos a caminar en la carne, nos alejamos de la gracia de Dios, poniendo nuestra atención en nosotros y en nuestros logros. Entonces pensamos que podemos guardar la ley. Si nosotros empezamos a poner pequeñas reglas para agradar a Dios, empezaremos a cumplirlas muchas veces nada más de una manera exterior, y así aparentamos ser piadosos. Lo que nos importará será tener celo por estas reglas y que los demás nos consideren espirituales. Así es una religión por obras, es una religión externa, donde no importa lo que en verdad hay dentro, lo que hay en el corazón. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Regresando a nuestro... ¿Perdón? Mateo 16, 1. ¿No es ese? Entonces, quizá Marcos tengo ahí la cita, no la inventaron. Perdón. Sí, está bien. Bueno, está en un... No está la cita. Pero bueno, luego buscamos la cita para no perder ahorita el tiempo. Vamos a regresar a nuestro pasaje al versículo 10. Dice: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Pablo ha manifestado a través de toda la carta la preocupación que tiene por los Gálatas, pero tiene confianza en que la reprensión que les ha hecho los haga rectificar el camino. A pesar de que han sido engañados, y a pesar de que habían aceptado las enseñanzas falsas, él confía, pero en el Señor, confía en el Señor respecto a ellos. La confianza que tiene no se debe a alguna cualidad, alguna cosa buena que tengan los Gálatas. Su confianza está en el Señor, que es el que hace la obra en el corazón de los Gálatas. Pablo puede confiar basándose en la relación que él y que ellos tienen con Cristo. Es Señor de él y de ellos. Su confianza se basa en la fe en Cristo y la certeza de que los Gálatas también eran miembros de la misma familia. Creía que Dios, que era fiel, era el que iba a traer a los Gálatas de regreso a la verdad y se encargaría de aquellos que los perturbaban, que los estaban alejando de la verdad. No podemos forzar a nadie a que haga
y mucho menos a que crea algo. Pero al caminar en el Espíritu podemos guiar a las personas a la verdad, siempre confiando en que Dios es el que los va a iluminar. Cristo fue el que los llamó al principio y Él tenía la confianza de que no podían rechazar esta gracia, así como Él mismo, Pablo, no lo había podido hacer. Vamos a Gálatas 1:15, recordando lo que Pablo ya les había dicho a ellos en esta misma carta. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Por eso, está seguro de que van a creer igual que Él respecto a la manera de cómo es la justificación, por la fe y no por las obras. Ellos han sido engañados al aceptar las enseñanzas que habían recibido. Habían recibido un poco de levadura y eso había contaminado todo lo que creían, había contaminado toda su doctrina. El que les había llevado esa levadura, el que los perturba, el que los estorbó para no obedecer la verdad. Pero ese iba a llevar un castigo de Dios, de quien quiera que sea. Había varios falsos maestros, por lo que la advertencia de Pablo es para que ellos estén atentos por si se acerca alguno de los que los estaban confundiendo, para que se alejen, para que estén atentos, porque siempre tratan de ganar adeptos y a la larga está el peligro de que pueden ser convencidos, que pueden ser persuadidos. Ellos mismos pueden tomar un poco de levadura que a la larga los dañará. Pero cada uno de los que estorban la carrera de otros es responsable por lo que está haciendo y llevará un castigo, no importa quién sea. Pablo se refiere a un juicio de Dios por los que deforman la verdad. Vamos a Mateo 18:7. Dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre porque viene el tropiezo. Los que causan confusión lo hacen trayendo un mensaje que se opone al Evangelio, pero dicen que es el Evangelio y por eso pueden engañar a algunos. Es un Evangelio diferente. Y como ya les dijo Pablo, si alguno predica un evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Muchas veces las enseñanzas equivocadas surgen desde dentro de la iglesia, por personas que tienen autoridad, por lo que siempre es necesario estar atentos. Vamos a Hechos 20, versículo 30. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas
para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces hay quienes nos pueden estorbar, hay quienes nos pueden hacer tropezar, pero para nosotros, dice, cualquiera que sea, llevará el juicio. Nosotros mismos podemos estorbar, podemos hacer tropezar a alguien con nuestra conducta, con nuestras palabras. No es privativo de alguien con mala intención a veces para justificar lo que hacemos. Nos tenemos que también recordar que quien quiera que sea llevará el juicio. Dice el versículo 11 de nuestro pasaje: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. En el camino a Damasco, Pablo fue llamado por Cristo. A partir de ese momento, hubo un cambio total en su vida. Antes, él era un fariseo que se consideraba justo a sí mismo. Pensaba que cumplía con toda la ley. Era un celoso guardián de las tradiciones judías, tanto que perseguía a aquellos que él pensaba que no las guardaban como debían hacerlo, que no las guardaban como él. A partir de su encuentro con Cristo, dejó todo lo que él consideraba como verdadero y valioso para predicar el Evangelio tal y como lo recibió directamente del Señor. Ese fue el motivo de que el perseguidor se convirtiera en un perseguido. El que antes perseguía a la iglesia, ahora predicaba a Cristo. Vamos también a verlo en Gálatas 1:23. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Al enseñar el Evangelio, nunca predicó la circuncisión. El Evangelio no tiene nada que ver ni con la ley ni con las obras, por lo que está totalmente aparte de la circuncisión. Aquí pregunta a los Gálatas: y yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Esto nos indica que sus enemigos estaban diciendo que él enseñaba la necesidad de la circuncisión, por lo que ellos, sus enemigos, al enseñar eso, estaban enseñando lo mismo que Pablo enseñaba. Entonces Pablo responde a esa acusación con esta pregunta lógica: si es que yo predico la circuncisión, entonces ¿por qué me persiguen todavía? No sabemos concretamente en qué se basaban los adversarios de Pablo para decir esto. Era una acusación falsa y puede haber sido totalmente una calumnia, o puede estar basada en el hecho de que Pablo circuncidó a Timoteo. Pero es algo muy diferente circuncidar a una persona que además era judío o judía por parte de su madre,
y que iba a ser un misionero enviado a los judíos para que ellos lo aceptaran. Otra cosa muy diferente era decir que la circuncisión era necesaria, o por lo menos ayudaba a la salvación de una persona, ya fueran judíos o gentiles. De hecho, Pablo siempre se opuso a esta enseñanza. Vamos a Hechos, capítulo 15, versículos 1 y 2. Dice Hechos 15, 1 y 2. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Pero Pablo tuvo una contienda y una discusión no pequeña por este asunto. Es verdad que Pablo se adaptaba a las circunstancias con el objetivo de llevar el Evangelio a todos, que de esa manera algunos de entre todos fueran salvados. Vamos a 1 Corintios capítulo 9, versículos 20 a 22. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Pero esta flexibilidad tenía un límite, y ese límite era alterar los principios fundamentales del Evangelio. Uno de ellos era el que Cristo es suficiente para la salvación. Si se pedía, además de Cristo, la circuncisión para salvarse, se pervertía el Evangelio. Esta pequeña alteración llevaba a ser un estorbo para obedecer el Evangelio. Cualquier cambio nos lleva al error, y el que enseña un error será juzgado. Es muy grave enseñar un error y dañar a la iglesia. Ahí mismo en Corintios, vamos al capítulo 3, versículo 17. Dice: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si alguno, por ejemplo, si alguno se emborracha, es algo que está definido en la Escritura como pecado. Concretamente, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución.
hay otros versículos, los borrachos, los incrédulos no heredarán el reino de Dios. Es algo que está mal. Si alguien lo hace, sin lugar a dudas está pecando. Pero es mucho peor si enseña en la iglesia que emborracharse está bien. Y lo puede hacer alguien que lo hizo para justificarse y decir, bueno, por alguna razón, argumentos y decir que está bien, y enseña esto, daña a otros que van a hacer lo mismo, los estorba para que no obedezcan a la verdad. Él se convierte en un falso maestro. Los falsos maestros hacen a otros igual que a él. Lo único valioso que tenemos como iglesia y como creyentes es el Evangelio. La enseñanza de este pasaje es que es nuestra obligación y nuestra responsabilidad mantener el Evangelio sin ninguna alteración, retenerlo con pureza y en toda su plenitud. Un pequeño cambio nos desvía, un pequeño error en el entendimiento del Evangelio puede crecer como una levadura, un poco de levadura dentro de la masa y afectar todo lo que creemos, y afectar todo lo que hacemos, incluso como iglesia, como creyentes. El Evangelio nos sirve para todo, nos sirve para la salvación y también para toda nuestra vida. Nos sirve para vernos a nosotros mismos sin ningún mérito y fallando. Eso nos lleva a confesar nuestros pecados y nos lleva al arrepentimiento diariamente. Nos sirve para no vernos como superiores a los demás, y entonces nos lleva a perdonar, aunque nosotros seamos en verdad inocentes, que nunca, en verdad nunca lo somos completamente. Entonces nos lleva a amar a nuestros hermanos, nos sirve para arreglar nuestros problemas entre nosotros, con los demás, porque nos enseña a hacer las cosas no por obligación, no como algo que tenemos que hacer para agradar a Dios, sino como un agradecimiento por lo que Él ya hizo por nosotros, y hacemos lo que le dé la gloria a Él. No hacemos las cosas por sentirnos bien, por sentirnos menos mal, sino incluso vamos a sufrir algunas ofensas, algunos agravios, si eso le da la gloria a Cristo. Es nuestro tesoro, por lo que no podemos permitir que se eche a perder alterándolo de alguna manera. Lo debemos de conservar siempre puro. Dice en el versículo, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Si Pablo predicaba la circuncisión, los judíos no tendrían un motivo de rechazar a Cristo, pues se mantenía la creencia que tenían ellos de que la ley, la salvación se ganaba cumpliendo los ritos de la ley. Y entonces tampoco tendrían motivos para perseguir a Pablo. Pero la verdad era que perseguían a Pablo. Para los judíos, la idea de un Mesías derrotado, de un Mesías que muriera, y más, que muriera colgado de una cruz, hecho maldición, derrotado, humillado y tratado como un criminal, era imposible y era ofensiva para ellos. Más aún que se dijera que por medio de la cruz Cristo había cumplido con las sombras del Antiguo Testamento y había eliminado la obligación de los sacrificios y las ceremonias y la necesidad del cumplimiento de la ley como un requisito para agradar a Dios.
Ellos esperaban a un Mesías triunfante, conquistador, por lo que la cruz los hacía tropezar. Para los gentiles, cualquiera que nunca hubiera oído o que nunca ha oído nada acerca de Cristo y de la verdad, un Dios crucificado, un Dios que muere, es una locura para ellos. Vamos a 1 Corintios 23 y 24. 1 Corintios 1, 23 y 24. ¿Sí? ¿Qué dice? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Predicar la cruz hace tropezar a los hombres, porque les enseña que no hay nada que puedan hacer para ganar su salvación. Sus esfuerzos y su vida moral o religiosa no sirven. Su orgullo es aplastado y por eso lo rechazan, ya sean judíos o gentiles. Y por eso la cruz es un tropiezo para los que se pierden. Ahí mismo vamos a leer el versículo 18, 1 Corintios 1, 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Dice el versículo 12: ojalá se mutilasen los que os perturban. Si los que los estorban y los perturban creen que hacerse una pequeña mutilación física es de gran valor religioso, que es de agradable a Dios, que eso es lo que a Dios le agrada, entonces que sigan sus creencias con convicción, que sigan haciendo más méritos, que se sigan mutilando hasta el final, que sigan haciendo más y más méritos, pues según ellos esa es su manera de agradar a Dios. Si nos desviamos del Evangelio verdadero, terminaremos llegando hasta el final de nuestro error. Si aceptamos la idea de que todos los cristianos deben unirse sin importar lo que crean y lo que prediquen, daremos pasos hacia el ecumenismo, en donde no importa la pureza del Evangelio, no importa la diferencia entre los salvos y los no salvos, y solo importa la hermandad entre todos los humanos. Terminaremos considerando hermanos a los musulmanes, a los hindúes y hasta a los agnósticos. El único camino es Cristo. Vamos al Evangelio de Juan 14, 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias
por el Evangelio de la gracia. Te damos gracias por tu palabra, donde lo encontramos, por donde podemos llegar a conocerte a través de Cristo. Guíanos, Padre, ayúdanos a no desviarnos ni un centímetro del Evangelio, ni a derecha ni a izquierda, ni a querer guardar reglas para hacernos más santos, pero tampoco a ignorar tu ley y vivir perdidamente. Que mantengamos el Evangelio puro, recto, santo, como tú nos lo enseñas en tu palabra. Danos la inteligencia, la humildad para recibirlo, a ser humillados por tu palabra, a regresar si estamos lejos. Tu llamado no lo podemos ignorar. Tu llamado es irrevocable, Padre, tus dones también. Que no nos dejemos intimidar ni estorbar por nadie. Que sigamos haciendo lo que tú nos has llamado, lo que tenemos que hacer. Que no lo dejemos de hacer nunca, que todo sea siempre solamente para ti y para tu gloria. Lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.